En una de tantas pláticas que hemos tenido, decíamos que teníamos que comenzar con algunas doctrinas en específico con tal de poderlas analizar, poderlas comentar. Y a eso vamos a dedicar el día de hoy. Pero antes que eso vamos a hacer oración. ¿Les parece bien? Muy bien. Sí, Hermana Rita, nos dirige por favor. ¿a quién digo? No escuché. Hermana Repítame. Rita, en oración. No, Por favor, bendito hermano. Dios, Señor Santo. Padre eterno y bueno, Sí, te Señor, alabamos y gracias. glorificamos tu precioso y poderoso nombre, Señor. Sí, Y en Padre. esta hora, Padre Santo, te damos gracias porque nos permites reunirnos una vez más. Padre bendito, te pedimos que sea la presencia de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Padre Santo, en nuestra hermana Mauricio, para conducirnos, para dirigirnos en nosotros, Padre, para atender, para aprender, para comentar, Señor. Y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo Santo. Te pedimos que Sí, nuestros hermanos que también están incluidos, Señor, en esta clase, que tengan a bien pronto reunirse, Señor. sí, Padre. Te pedimos que estén bien ellos, Padre, donde quiera que estén. Y que recuerden, Padre, para que se unan a la clase, Señor, porque pues son tus negocios, Padre. Y así como una vez Jesucristo dijo, en los negocios de nuestro Padre, Sí, es Padre. necesario estar, Padre. Por eso estamos aquí, Señor. Te pedimos esa sabiduría, Padre, que proviene de lo alto y ayúdanos en todo este tiempo. Sí, En el Señor, nombre de gracias. Jesús, tu Hijo Santo y bendito. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Muy bien, pues hay varias cosas que estudiar al respecto de la doctrina cristiana. Y a veces son generalidades, pero necesitamos nosotros ir teniendo una idea de qué se trata. Miren, lo que más nos llega a suceder en nuestro andar como cristianos es que uno piensa que todos los cristianos opinamos lo mismo o tenemos la misma práctica. Pero llega a suceder que conforme vamos teniendo la oportunidad de conocer otras congregaciones, pues nos damos cuenta que la parte de la práctica es distinta, ¿sí? Entonces allí es donde empezamos a tener dificultades porque pues si a alguien se le ocurre, por ejemplo, cambiar de congregación, híjole, pues de momento uno pensaría es lo mismo, pero hay montones de situaciones y luego también a lo largo del tiempo, pues nos damos cuenta que esas diferentes prácticas o formas de proceder, pues de repente nos meten en algunas dificultades, porque pues algunos acostumbran a hacer una cosa, otros acostumbran otra, ¿no? Y son cuestiones a lo mejor de opiniones, pero sí es importante que lo revisemos, les digo, sobre todo por una parte porque pues nosotros como Shekinah tenemos congregantes de distintos lugares y de distintas edades en Cristo, ¿no? Y por otro lado, pues también tenemos la experiencia de ver al resto de las congregaciones. Muy bien, vamos a buscarnos en la palabra, permítanme tantito, un segundito nada más. Ay, es que siempre les pongo papelitos a las Biblias, pero cuando la Biblia se cae o la agarran las niñas o algo así, ya todos los papelitos dejan de ser. En fin, un segundito, por favor, aquí estaba. Mm, ok, gloria a Dios. Muy bien, allí en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y bueno, dice aquí la escritura, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Amén. Entonces, eh, siempre ha habido distintas doctrinas en la iglesia, distintas enseñanzas. Y básicamente eso es una doctrina, una enseñanza, ¿sí?
a lo largo de toda la Biblia y de la historia de la iglesia y de la práctica que nosotros llevamos, vamos a escuchar acerca de doctrinas. Pero lo interesante del caso es que si nosotros nos ponemos a reflexionar, pues la doctrina nos salva. La doctrina nos instruye, nos ayuda a nuestro caminar aquí en la tierra. Lo que salva es la fe. Amén. Entonces, esa es una de las primeras situaciones que nos vamos a encontrar, que cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, ejercimos una forma de doctrina básica, vamos a decir, la doctrina de la salvación, en donde recibimos al Señor como nuestro Salvador y por lo tanto a Dios como nuestro Padre. ¿Sí? Aquí la cosa es que esa primera parte de nuestra doctrina como pueblo de Cristo nos lleva a ser incluidos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo y a obtener la salvación. Pero de allí se vienen una serie de opiniones que son aspectos doctrinales, que son aspectos de enseñanza y que no llevan definitivamente a la salvación, ¿sí? Nos van a ayudar a mantenernos en ella. Sin embargo, una doctrina demasiado desviada, pues en un momento dado sí podría llevarnos fuera del cristianismo, ¿no? Entonces, pensémoslo nosotros, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica. Los que fuimos católicos recibimos una serie de enseñanzas, pero ¿cuáles de ellas en realidad nos hablan de la doctrina fundamental de la fe y de la salvación? Entonces vamos a encontrar con que poco a poco, a lo largo de los siglos, pues se establecieron formas de doctrina que le fueron dando importancia a la práctica cristiana en algunos aspectos, pero que ya como que daban por entendido que toda la gente sabía, ¿no? Y a la hora de la hora, pues nos encontramos muy separados, ¿no? Ellos, por ejemplo, nos llaman que somos hermanos separados, ¿sí? Pero la cuestión es, bueno, si somos hermanos separados, ¿de dónde viene la persecución, no? Hermano Sergio, que el Señor le bendiga. Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, mi hermano. Dios le bendiga. ¿No soy yo? Mi hermano Sergio. Ahí está, ya, ahora sí. Ya lo vimos, ahora sí bien. Se veía medio pixeleado, mi hermano. ¿Verdad? Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones. Muy bien. Entonces, les digo esa primera parte de la doctrina. Y bueno, pues una de las situaciones es que desde el principio nos vamos a encontrar a personas que enseñan diferente doctrina. ¿Sí? Recordemos que en el momento en el que llega a ver, ahí está. Es que como que rebota el sonido, ¿verdad? Ahí está. Ahí viene llegando la hermana Patti, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios, bendiciones, bendiciones. Muy bien, muy bien. Bendiciones a todos ahí. Bueno, en lo que se acomodan los hermanos, quedamos que estábamos en primera carta de Timoteo capítulo 1 versículo 3. ¿Ven? Primera de Timoteo 1:3. Y de allí nos vamos a ir también al verso 10. Primera de Timoteo 1:3 y luego el verso 10. ¿Sí? Ok. ¿Quién nos los lee, por favor? El 3 y el 10. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Amén. Y el 10. Ajá. Para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se ponga a la sana doctrina. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
en esta parte lo que estamos encontrando es el oír de la doctrina, particularmente de la sana doctrina, ¿sí? Decíamos que una doctrina es una enseñanza. Así que puede haber miles de enseñanzas o pedacitos de enseñanza, ¿no? Pero si ustedes revisan en este pasaje, pues nos va a destacar dos situaciones. Una de ellas es que va a haber una doctrina que va a ser diferente. O sea, siempre nosotros vamos a buscar una doctrina de parte de Dios, pero siempre va a haber quien enseñe diferente doctrina. ¿Por qué? Bueno, por una conveniencia, quizás por algún error, quizás porque no se ha llegado a un conocimiento, pero siempre va a haber esa diferencia de opinión. Y allí debemos de recordar aquellos pasajes donde el Señor nos llama a soportarnos los unos a los otros. ¿Amén? A perdonarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque de repente, pues la instrucción que nosotros tenemos, a lo mejor para nosotros resulta buena, pero eso no quiere decir precisamente que sea universal, ¿sí? Y en muchas ocasiones tendemos a querer imponerla. Acuérdense que ese es uno de los problemas de algunos hermanos, que en algún momento estamos tan convencidos de una cosa que queremos que todos hagan igual. Pero cuidado, porque debe de haber una unidad. Y la Biblia nos habla de una sana doctrina, ¿sí? Ahora, curiosamente, la sana doctrina va empalmada a la ley de Dios, al Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, si ustedes observan en el pasaje a partir del verso 7, nos habla de los que se desviaron y dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Ok? O sea que la ley nos va a llevar al conocimiento del Señor, nos va a llevar a la sana doctrina, pero hay que usarla legítimamente. ¿Ok? Y nos dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y para los para los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Y ahora sí el 10, para los fornicarios, los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Ok? Entonces, la sana doctrina no se contrapone a la ley, ¿sí? Lo que pasa es que está en diferente división, vamos a decirlo así. La ley está expresada para efectuar el juicio o la condenación. En ese sentido, la ley va a destacar cuando alguien está haciendo algo mal y entonces lo va a sancionar. Pero nosotros como pueblo del Señor, que tenemos la ley del Señor escrita en nuestros corazones, pues en realidad nosotros debemos de actuar, ¿sí?, sin llegar a ese extremo de la ley. Entonces, pensemos en un momento en las advertencias que se le dan a los niños, ¿no? El niño puede tener muchas libertades, pero le marcamos un no hagas o no toques, ¿sí? Son mandamientos. Y en un momento dado a esa criatura le decimos, si te sales de la casa, ¿sí?, si agarras, y viene el castigo, ¿no? Entonces el niño tiene una libertad bastante amplia, donde va y viene, pero que no toque ese punto, porque en ese momento ahí es donde viene el castigo. Yo quisiera ponerles como ejemplo las cercas para los borregos, valga que estamos hablando de las ovejas del Señor. Pero, ¿saben ustedes de las cercas electrificadas? A los animalitos, luego se les ponen postes, pero en lugar de ponerle la clásica cerca de maderas, le ponen hilos que están electrificados conectados a una bobina de electricidad. La bobina lo que hace es cargar cierta cantidad de corriente, la mantiene, es como la bobina del coche, y cuando pisa tierra, es decir, cuando alguien la toca, en este caso un animalito se acerca a ese cable y lo toca,
suelta una descarga que es como un chicotazo, ¿sí? A mis hermanos varones, si alguna vez se han dado un corrientazo con la bobina del carro, sabrán a lo que me refiero. Es como si a uno le pegaran de repente una patada, ¿sí? Hasta se hace uno para atrás del trancazo, porque no son los 12 voltios de la batería, no. Es una cantidad de voltaje, ahorita no me recuerdo cuánto es, pero si ustedes está el carro funcionando y le agarran las bujías, no hombre, le da uno una patada que lo echa para atrás a fuerzas, ¿sí? Si no es que a lo mejor a una persona sensible a lo mejor hasta pierde el conocimiento. Entonces, esas cercas que les platico, se las comento porque son precisamente como la ley. La ley en todo momento, en todo lugar, y esto es teniendo como precedente las leyes del Señor, son fronteras de hasta dónde se puede llegar. Entonces por eso la palabra para cometer el pecado muchas veces es transgresión. O sea, transgredir es pasarse de la raya. Valga, como le decimos a algunos chavos, no, ahora sí te pasaste de la raya. ¿Sí? Entonces en un momento dado hay una línea con un estatuto y ese estatuto nos indica un límite, ¿sí? Pero aquel que transgrede, aquel que se pasa del otro lado, ¿sí? En realidad, pues está sujeto al juicio que implica esa línea de ley. Entonces imagínense un borrego. Si el borrego fuera obediente desde chiquito, bueno, jamás se acercará. Pero como son animalitos, en un momento dado aprenden por la experiencia, ¿verdad? Como todos. Entonces, en un momento dado, pues después del primero o segundo chicotazo que se da allí, ya no se acerca a la barrera, ¿no? Ya de plano tendría que estar mal. Me platicaban unos señores con los que trabajé hace muchos años que las cercas que ellos ponían de ese tipo para los toros cebúes que pesan 1 tonelada, realmente apenas es como un manazo. ¡Pah! ¿Sí? Y me decían estos señores, eran ganaderos, me decían, si el toro cebú pretende, se hace a la idea de cruzar, él cruza. Aunque acabe todo rayado de la piel por el cable o por las púas, o le dé el chicotazo, no lo detiene. Es solamente un preventivo, ¿sí? Y entonces eso nos recuerda que a veces la naturaleza humana, nuestra naturaleza es rebelde. Así que de repente, aunque se establezca una regla, pues aquel que recibe el chicotazo pues va a seguir adelante. Y entonces a lo mejor le ponemos otra regla, ¿sí? Y también llega ese límite y le ponemos otra regla. Y también, esa sería una de las razones por las que en la sana doctrina que el Señor establece, a veces hay, vamos a llamarle, fatalismos, ¿sí? Porque tiene que quedar bien claro, ¿sí? Comentaba un rabino, por ejemplo, al respecto del mandamiento que está en la ley acerca del que el que insulte al padre o a la madre. La Biblia dice, el que insulte al padre o a la madre muera irremisiblemente, ¿sí? Y entonces contaba el rabino, dice, en ningún lugar de la Biblia, ni del Talmud, ni de ninguno de nuestros escritos, existe un registro de una persona que haya sido ajusticiada por faltarle el respeto a su padre o a su madre. Sin embargo, ahí estaba la ley, ¿sí? Entonces, no quiere decir que efectivamente no existe el pecado, pero sí podríamos nosotros darnos cuenta que en un momento dado, pues nadie quiere llegar a un punto tan fatal. Imagínense, por ejemplo, en el caso de este tipo de mandamientos, yo me imagino que si alguien pecaba y sabía ese pecado de la ley, mejor corría, ¿no? Hermano Ricaño, iba a decir usted algo. Aquí leyendo esta parte de 1 Timoteo 9, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, para el justo. Entonces la escritura dice, más el justo por la fe vivirá. Amén. Y dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, y bueno, dice una serie de gente que
que habla sobre el propósito de la ley. Entonces, por ejemplo, si yo mis hijos vienen sus amiguitos aquí a la casa o aquí andan, van a la cocina y les digo, mire, no toquen, no agarren cuchillos, no prendan, no agarren la estufa. Entonces hay ciertas limitaciones porque ellos son inmaduros. La ley es para los inmaduros. Por eso dice acá, todo le dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los inmaduros, los transgresores y desobedientes. Entonces, cuando yo me enfoco mucho en la ley, la gente le estoy diciendo, eres inmaduro y eres inmaduro, y no vas a llegar nunca a la justicia. La justicia es cuando yo dice, más el justo por la fe vivirá. Yo todos los invito a mi casa, no les voy a decir, no agarren la estufa, no jueguen no abran el refrigerador, no agarren los cuchillos, porque ustedes son grandes, ustedes ya son maduros, ustedes ya no necesitan las leyes, sí. Ustedes ya entienden las normas, ustedes ya comprenden lo que es bueno y lo que es mal. Un niño no. Y si nosotros vemos a Pablo siempre hace esa analogía. El niño, cuando es niño, aunque es dueño de todo, pero él por ser inmaduro, no crece. Y hablando de los judíos que tienen la ley, pero dice después, pero los que hemos alcanzado el conocimiento de la justicia, ya participamos de las cosas de la herencia. Ya participamos de la herencia. Entonces, el que le está hablando y luego dice en el versículo 15 mínimo de este 1 Timoteo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero. Y es el evangelio, es la doctrina de la gracia. Amén. La doctrina de Pablo, que va a predicar y dice, eso es lo que deben de aprender todos, judíos, no judíos, gentiles, no gentiles, todos deben de aprender que la salvación es por gracia, la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y él entiende la madurez, y él dice, la ley fue dada para los inmaduros, los transgresores, para los desobedientes. Pero nosotros, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos. Entonces nosotros, la ley que vivimos ahora es la ley de Cristo, la ley de la fe. Bueno, esa es mi intervención. Está bien, mi hermano, muchas gracias. Fíjense, es algo bien interesante cuando hablamos de la fe y de la ley. Porque en realidad, cuando nosotros leemos en las mismas escrituras, la ley no tiene nada de malo. El problema lo tenemos nosotros. Lo dice allá en Romanos capítulo 7, ¿sí? Somos nosotros los que en nuestra naturaleza caída estamos vendidos al pecado, dice allá en Romanos 7, ¿sí? Entonces, en un momento dado, cuando el cristiano viene cuando el ser humano viene a Cristo, ¿sí? O sea, el no cristiano conoce a Cristo, ¿sí? El Señor le muestra una regla de fe, ¿sí? Y es más elevada todavía que la misma ley, en el sentido de que lo que el Señor nos muestra a nosotros es que es más importante estar cerca de Él que lejos de Él, ¿sí? Vamos a imaginar otra vez la cerca de la que yo les comentaba. Si en las orillas está la cerca y esa cerca es la ley, pues en un momento dado, ¿en dónde se pondría el pastor de las ovejas con las ovejas? Pues no se pegaría a esa cerca, estaría más bien hacia adentro. Aquí el detalle es que nosotros siempre estamos en dos situaciones. Uno que es conforme al Espíritu, donde no nos importa la ley, sino simplemente tener comunión con el Señor, ¿sí? Y eso nos lleva a estar en una posición más elevada que considerando la ley. Alguien le dice, es que ya viste ahí esa cerca. No, pues yo ni siquiera la había visto.
No me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque está uno entretenido acá en el centro con el Rey de Reyes. Pero está el carnal, ¿sí? Acuérdense lo que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los cuales ya nos empieza a hablar del Espíritu. Si nosotros andamos en el Espíritu, la parte de la condenación de la ley nosotros no la vamos a ver nunca porque estamos siempre viendo acá, de este lado, ¿sí? Por eso también la Biblia nos habla de una fe genuina. Y es que, a decir verdad, cuando se recibe al Señor, pues se puede recibir con fe o se puede recibir con el intelecto por un convencimiento de argumentos, ¿sí? Y en ese momento pues no se está llegando al punto que se quiere, se está viendo a la ley. Acuérdense, en los evangelios, cuando nos habla de la prédica de Juan el Bautista, Juan les predicaba y les decía arrepiéntanse y bautizaba a la gente en el Jordán, una primicia de esa gracia que venía. Pero los fariseos que venían de Judea, en vez de en un momento dado acercarse por la fe, lo que ellos hacían era una obra más. Y entonces, conociéndolos el Bautista, los arengaba y les decía, ¿sí? Les decía, generación de víboras, dice el hermano Alejandro en el chat, dice, o religiosamente, pues sí, imagínense una fe religiosa, entonces, pues como mis padres son de una religión, ahora yo profeso esa religión o doctrina, pues ya, es mía, pues sí, pero ¿cómo le estoy viviendo? Entonces, a la hora de la hora, cuando el Señor en su momento, el Rey de Reyes, diga, nunca los conocí, hacedores de maldad, pues se los va a decir precisamente a aquellos que hayan seguido al Señor no por fe, ¿sí? No por amor a Él, sino por una conveniencia, por un ritualismo, por un religiosismo, por un legalismo, y que aparentemente están bien, que es lo que les pasaba a los fariseos, ¿sí? O sea, si ustedes revisan, el Señor Jesús tenía muchos problemas con los fariseos, pero su problema principal era encerrado en una palabra que menciona ahí varias veces en Mateo 23, que es la hipocresía, ¿sí? Hay de vosotros, escribas y fariseos, dice, hipócritas. ¿Por qué? Bueno, y les empieza a hacer una larga lista, en donde tienen apariencia de vivos, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Son sepulcros blanqueados. Entonces, en ese sentido, la relación de la iglesia con la doctrina, pues tiene que ser muy cuidadosa, porque la doctrina definitivamente no debería de sustituir ni el amor ni la fe. O bien, estamos hablando de una doctrina que hable de fe y de amor. Amén. Hermano Jorge, ¿iba a comentar algo? Sí, antes de que te me pasen, yo creo que se van enfocado también con lo que decía el hermano Alejandro. El cumplimiento, uno si cumple, así que de alguna manera una persona espiritual que es guiado por Dios, por el Espíritu Santo, seguramente, a lo mejor hasta sin conocer alguna de las leyes, van en el Antiguo Testamento, porque no las conocemos actualmente las 630. Es lo mismo que si una persona no conoce el reglamento de tránsito, pero muchas de las veces es prudente, es una persona pues que no tiene rebeldía de alguna manera, o no tiene algunas situaciones, por a lo mejor por ser prudente, por ser una persona tranquila, o que quiere de alguna manera cumplir, sin conocerlo va a cumplir la ley, a lo mejor sin siquiera conocerla, ¿no? Sí. Por eso dice ahí, Jesús mencionó que si tú amas sobre todas las cosas a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, en eso se resume, y entonces vas a estar cumpliendo toda la ley, ¿no? Sin tanto a lo mejor estar diciendo, cumpliste este sí, este no. Si amas a Dios sobre todas las cosas, con todo tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, vas a cumplir todo lo demás
de la ley, como por añadidura, ya está cumpliendo, ¿no? Amén. Entonces eso lo que a mí me lleva es a pensar esto, ¿no? Como decía nuestro hermano, que esas personas que son espirituales, que ya no necesitan de esa ley para estarse, conocerla totalmente ni tratar de hacerla, sino con el hecho de amar a Dios y amar al prójimo, pues vas a cumplir todo lo demás, ¿no? Amén. Así No es. se les va a necesitar tanto ritualismo, ¿no? Y, o sea, todo lo que dice. Nada más quería comentarles eso. Está bien, mi hermano, como que sobra el ritualismo, ¿no? Sí. Dice ahorita lo que está comentando mi hermano Jorge, allá en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15. Porque también esa es otra de las cosas interesantes. Doctrinalmente, tenemos que entender que Dios es el Dios de toda la tierra y de todo ser viviente. No nada más es el Dios de los judíos o el Dios de los cristianos, es el Dios de toda la tierra, ¿sí? Aquí el detalle es que por algunas razones, nuevamente doctrinales, pues a veces estamos más cerca o más lejos del Señor. Pero bien, dice aquí en el verso 13, dice, 14, Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Entonces, ese es algo también muy interesante que al inicio en el cristianismo no lo podían creer o no lo podían identificar los hermanos de origen judío. Por eso se asombraron tanto cuando vino el Espíritu Santo sobre la gente que estaba allí en la casa de Cornelio. ¿Sí? ¿Cómo? ¿También sobre ellos viene el Espíritu Santo? Pues es que Dios es Dios de toda carne. Pero la cosa está en que Dios se ha manifestado a todos los pueblos y de diferente manera nos ha tratado. Y los gentiles, o sea, nosotros, sin conocer al Señor, pues en algún momento nuestros propios razonamientos nos llevaron a ejercer algunas partes de la ley, ¿sí? O que están en la ley, que ahora vemos que están en la ley, pero sin saberlo, ¿sí? ¿Quién nos guiaba? Dice aquí que dice de esos su conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿sí? Y es que eso también es algo bien interesante, que la ley, así como está dada, pues es en realidad un compendio muy estricto, los 660 y tantos, lo que decía el hermano Jorge hace rato, es un compendio de mandamientos de parte del Señor que desde luego nos van a guiar hacia una luz de parte de nuestro Dios. Pero el detalle lo vamos a tener en que no es de conocimiento universal. O sea, si nos damos cuenta, en realidad, la ley de Moisés, pues no la conoce toda la gente, apenas la conoce algunos grupos judíos, porque ni siquiera podríamos decir que todos los judíos conocen la ley, ¿sí? Ahora nosotros los gentiles, pues estamos peor, ¿no? Si algo desconocemos es el Antiguo Testamento. En realidad nosotros vivimos bajo el amparo de la gracia. Pero allí es donde, otra vez, en una sana doctrina, nosotros tenemos que seguir ciertos pasos. Algo les comenté yo el domingo, creo que fue el antepasado. O sea, todos nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Si nosotros creímos en Jesús como el Hijo de Dios, entonces también estamos creyendo en el Padre, ¿sí? Digamos, esa sería la situación obvia, ¿sí? Hay algunas formas de doctrina muy actuales del siglo pasado para acá, aquellos que les llaman solo Jesús, en donde solamente ven a Jesús, y omiten completamente el nombre de nuestro Señor Jehová. Y entonces yo ahí luego me pongo a pensar y digo, bueno, recibieron al Señor Jesús, pero ¿cómo que lo recibieron? ¿Cómo será esa oración de salvación? Porque aquí la que nosotros hacemos, la doctrina que nosotros entendemos,
de creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues es que Dios lo levantó de entre los muertos. O sea, está el Padre, ¿sí? Pero si alguna forma de doctrina no habla del Padre, sino solamente del Hijo, entonces ¿a qué vino Jesús? Si Jesús vino a mostrarnos al Padre, a darlo a conocer. Entonces es una doctrina parcial. ¿Por qué razón? Bueno, eso ya tendríamos que verlo. Pero en una sana doctrina, el Señor nos muestra al Padre. Y en un primer paso es la confesión de fe. Por eso la Biblia dice, todo aquel que en Él cree, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Ahí está. Pero ¿qué sucede una vez que uno cree? Porque eso es lo interesante. Miren, yo luego les he comentado en otras ocasiones. Si una persona recibiera al Señor Jesucristo y en ese momento se muriera, ¿sí? Pues gloria a Dios, está en la presencia del Señor sin mayor dificultad, ¿sí? Porque tenía la fe más fuerte, la certeza más clara de lo que creyó en el Señor. Pero ¿dónde tenemos nosotros tropiezo? Bueno, por eso el apóstol Pedro en sus cartas nos habla de que nosotros somos peregrinos y que nos comportemos conforme a nuestra vocación, a la vocación a la que fuimos llamados, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Dando a entender, conforme también dice Pablo allá en Romanos 12, que no nos conformemos con este siglo. O en Colosenses 3, que cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces se manifestará quienes somos nosotros. O sea, que el tiempo que pasemos en esta tierra, desde que recibimos a Jesús, hasta que o muramos o nos arrebate de esta tierra, acuérdense que para nosotros no es seguro ni la muerte, mis hermanos. Dice la gente del mundo, lo único seguro en esta vida es la muerte. No es cierto, para nosotros no. Si Cristo viene primero, ni la muerte probaremos. Amén. Pero fíjense qué interesante, desde que recibimos a Cristo hasta que le volvamos a ver, ¿sí? En todo ese tiempo nosotros vamos a ser objeto de distintas pruebas y de tentaciones, ¿sí? Y además de todo, pues tenemos tiempo para crecer, ¿sí? Recordando ahorita lo que participaba nuestro hermano Alejandro, pues sí, el niño es inexperto, pero la verdad, pues tenemos que estar buscando ser maduros, rumbo a la perfección. Dice allá en Hebreos capítulo 6, dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección. No quiere decir que ahora nosotros seamos los perfectos, ¿verdad? Pero creemos que la palabra y la sana doctrina nos van a llevar a la perfección. Parte de la sana doctrina, la comunión con Cristo. ¿Sí? Si le hablamos al Señor, seguro responde. Allí en esa parte hierran mucho algunos religiosos, porque en su doctrina buscan tomar la Biblia y vivirla. Pero ¿cómo la van a entender si no hablan con el que la escribió? ¿Sí? Y entonces ahí es donde nos encontramos las fuertes paradojas, como aquellas que hemos comentado. Gente que cree que las sanidades terminaron, ¿sí? Dios ya no sana. Y el colmo, cuando ve una sanidad, se la adjudica al diablo. Digo, pues, ¿de qué se trata, no? Están hablando de un Dios del pasado. Están hablando de un Dios que ya no se manifiesta. Están hablando de un Dios que quedó nulo y sin poder. Pero eso no es así con nuestro Dios. Amén. Entonces, durante todo este tiempo de nuestra peregrinación, el Señor nos va a llevar a crecer. Y esa es la razón que hemos visto que tienen los ministerios y los dones. Amén. Hasta que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto, dice. Si fuere posible, claro, ¿verdad? Entonces, ahí viene precisamente toda esta cuestión de la doctrina. Ahora, ustedes se imaginarán, ya después de todo este preámbulo, pues que va a haber doctrinas a diestra y a siniestra, ¿no?
porque prácticamente cualquier opinión que sea enseñada pensando que es lo correcto, pues va a ser una doctrina, ¿sí? Doctrina es enseñanza, así. Entonces va a haber tantas enseñanzas en la iglesia como opiniones haya en la iglesia. Va a haber una doctrina quizás más basada en la letra tal cual de la ley, otro tipo de doctrina basado más bien en el amor. Habrá otro tipo de doctrina que de plano no tome en cuenta ni el amor de Dios ni la ley del Señor, sino los estatutos de la institución religiosa, ¿no? Como les decía yo alguna vez, los mormones se volaron la barda, porque no solamente contradicen la Biblia, sino que se escribieron su propia Biblia. Digo, pues si ya tienen su propia Biblia, ya las reglas cambiaron, ¿no? Ahí ya no estamos jugando el mismo juego, ¿sí? En fin, y lo mismo otros tantos grupos que tienen profetas, porque ¿cómo nos explicamos que haya falsos profetas que hayan guiado a muchos hermanos, entre comillas, a situaciones tan difíciles como lo hemos visto? Platicábamos de David Koresh, ¿se acuerdan? Dicen que David Koresh se sabía la Biblia, pero completita y de memoria, ¿sí? Que tenía una memoria bárbara el hombre este. Pues ¿de qué le sirve si lo que él enseña es diferente? En fin. Entonces, las doctrinas van a ser muy diversas, pero ¿de dónde vienen? ¿Sí? Vamos a buscar, por favor, allá en Primera de Timoteo todavía, en el capítulo 4, verso 1. Ajá. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen? En el Inter aprovechamos, hermano Jonás, bienvenido. Gloria a Dios, qué gusto verle. Gloria a Dios. Dios los bendice, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. También a usted, mi hermano. Gloria a Dios. Muy bien. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, ¿sí, amén?, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense, qué interesante situación. Entonces, en un momento dado, las doctrinas, uno puede identificar que hay una sana doctrina y que también va a haber una diferente doctrina de la sana doctrina, ¿sí? Ahora, cuando la doctrina diferente de la sana doctrina es una doctrina pues errónea, de hombres, temporal, con muchos problemas, bueno, pues vamos a decir que le vamos a atribuir la razón principal a la ignorancia, ¿sí? Digamos en el mejor de los casos, porque ustedes saben que como seres humanos nuestra naturaleza a veces es mala y entonces lo que queremos es pues obtener a toda costa, así que no faltará quien engañe, haga creer a otro alguna cosa con tal de obtener lo que él quiere. Pero ¿qué más puede haber detrás? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque dice que va a haber doctrinas de demonios, ¿sí? O sea, doctrinas de inspiración satánica. Desde luego, pues ahí aunque el autor intelectual sea el diablo, pues quien ejecuta es el hombre, ¿sí? Y esta función de tener doctrinas de demonios, pues es precisamente para que la gente apostate de la fe, ¿sí? Regresando al comentario de nuestro hermano Alejandro, pues es que nosotros vivimos por fe, el justo por la fe vivirá, ¿sí? Y esa es la voluntad del Señor que nos muestra en todo el Nuevo Testamento, por los apóstoles, por el Señor Jesús. Pero ahí viene la cuestión, vienen los espíritus engañadores, le soplan al oído cierta revelación a alguien que no está maduro, o que se piensa maduro. Acuérdense que ¿cómo dicen? En tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿no? Entonces, hay alguno que más o menos se ve que puede, pero resulta que no es cierto, ¿verdad? El enemigo lo envuelve, lo engaña, le sopla una doctrina,
pero la doctrina es para apostatar de la fe, ¿sí? Ahora, piensen ustedes en el esquemita que yo les comentaba, ¿no? Se está el rodete de cable eléctrico donde están los borregos en medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, si apostatar es volverse atrás, volverse de, regresar o desviar el camino, habría muchas interpretaciones dependiendo del caso. Entonces, imagínense, ¿qué podría pasar con una doctrina inspirada por demonios? Bueno, nos llevaría a chocar directamente con la ley y caer en condenación. No porque la ley sea mala, sino porque en vez de estar viendo el amor de nuestro Señor, que está al centro, vamos a estar viendo el castigo de la ley. ¿Sí? Y esa es una de las razones prácticas por las que los llamados ateos, que dicen que no creen en Dios, cuando uno les pregunta por qué no creen en Dios, ellos le contestan que porque Dios es un Dios condenatorio, que porque Dios es un Dios castigador, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, si no crees en Dios, ¿qué también le conoces que le adjudicas esas características? ¿Verdad? Entonces no hay verdaderamente un ateo, ¿sí? Hermana Rita, diga usted. Pues sí, yo me acuerdo que en los evangelios viene cuando Jesús les dice a sus discípulos que él resumió la ley en dos mandamientos. Ajá, porque pues hablando de la ley de Moisés, pues son 613 mandamientos. Pero esos mandamientos se dividen en los morales, en los sacrificiales, en los judiciales. Entonces, pues si sacamos todos los que son los sacrificiales, donde viene ofrendas de esto y de aquello y no sé qué, pues se quita un gran número, ¿no? Y si lo vamos pues haciendo de esta manera, pues mejor nos quedamos con lo que dijo Jesús. Amén. Dijo, el primero es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y bueno, entonces ahí podemos ver que también Jesús, cuando estuvo en el Sermón del Monte, pues también habló mucho acerca de esto, ¿no? Que viene muy relacionado con los 10 mandamientos, que dice que si un hombre ve a una mujer para codiciarla, pues ya adulteró. Y dice, no la veas, y pues mucho menos si es la de tu prójimo, ¿no? Dice que no codiciemos nada, que amemos a nuestro enemigo. Amén. Y entonces, pues ahí sí podemos relacionar un poquito lo que está diciendo Jesús con lo que especifica un poquito más en los 10 mandamientos, ¿no? Acerca de nuestro prójimo. Nos damos cuenta que los 10 mandamientos están divididos también. Los primeros 4 especifican en relación a Dios, y los siguientes 6 es en relación a nuestros semejantes. Amén. Yo creo que esto nos sirve un poquito como para hacer entender a la gente, porque bueno, yo vengo ayer, y me dicen, pues ama a tu prójimo como a ti mismo, y yo vengo entendiendo pues que yo soy de una gente, que yo no digo mentiras más que blancas, que pues no le robo a nadie, pero pues de repente si me dan un cambio extra pues no digo nada, o sea, y entonces sirve cuando utilizamos esto así como para desglosarlos y darle un poquito más de visión a las personas, de decir qué quiere decir amar a tu prójimo, ¿no? Cierto. Y entonces ahí ya me estoy dando cuenta que pues no tengo que desearle ni a uno el mal, que no tengo que robarlo, ni mucho menos matarlo, ni violarlos, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas que de repente vemos las listas que Pablo
tiene en algunas de estas cartas, como las que estábamos leyendo ahorita, ¿no? Dice, no entrarán al reino de los cielos ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los hechiceros, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, como usted lo dice, está bien, como nuestro hermano Alejandro también lo dice, está bien, solamente un poquito hay que entenderlo para desmenuzarlo a nuestros hermanos cuando se los queremos explicar, ¿no? Sí. Y que se entienda mejor. A veces tenemos que entender o explicar con bolitas y palitos, ¿no? Sí. Esa es la manera de cómo vamos aprendiendo y cómo vamos madurando, vamos creciendo, vamos entendiendo. Sí, así es, mi hermana. Y es que también ahí es donde entra la parte de la madurez. Miren, cuando nosotros fuimos creciendo en nuestras respectivas casas, pues cada familia tiene sus reglas y nosotros aprendimos esa forma de vivir. A veces, la mayoría de las veces, pues con algo de, de intención de nuestros padres, ¿no? Para que se nos grabaran las cosas. Pero llega un momento en el que para uno es lo más natural, ¿sí? Dice un dicho por allí, la segunda educación es la del matrimonio. Qué buenos agarrones nos llegamos a dar con nuestras esposas cuando tratamos de adaptarnos a una manera de ser, ¿sí? Pero luego viene una prueba mayor, porque ya que nos acoplamos, ¿sí? Resulta que nuestros hijos nos cuestionan. Y ahora que los niños están bien vivos y que además pues la educación es más abierta, nos meten de repente en problemas, porque la respuesta de porque soy tu padre, porque soy tu madre, esa ya no es suficiente hoy en día, aunque todavía hay quienes la ocupan. Pero en realidad nosotros tenemos que ejercitarnos en dar una razón de por qué. Los niños tienen los porqués infinitos, ¿no? Esto, ¿por qué? ¿Y por qué? Y después del quinto y por qué, que ya está uno hasta mareado, ya pide una esquina, ya vete a jugar, luego platicamos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que está sucediendo es otra vez que nuestra etapa sobre de este mundo, pues nos reclama el que seamos más específicos en algunas explicaciones, no simplemente prohibitivos, ¿sí? Y hay muchas cosas muy interesantes que entender, porque fíjense ustedes, en un momento dado, cuando el Señor le da al hombre, a Adán y a Eva, sus reglas, no los llena de reglas. Las reglas eran claras y eran básicas, ¿sí? Y la relación con Dios no debería de ser complicada. Los complicados somos nosotros, ¿sí? Porque tenemos 20 actividades a la vez, porque pues quisiéramos tener a veces más de lo que el Señor nos da, entra la codicia, ¿sí? Y entonces el Señor llega a un punto en el que tiene que hablar con el hombre y decirle, estas son las reglas. Y allí pone de ejemplo al pueblo hebreo. Fíjense, allá en Mateo capítulo 19, cuando el Señor enseña acerca del divorcio, allí surge una respuesta muy interesante, porque es una respuesta que se puede aplicar a muchos puntos de la relación práctica y contra la escrita en la ley. O sea, ¿qué dice la ley y qué es lo que hacemos en la práctica, ¿no? Dice aquí, verso 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron multitudes. Le preguntan, verso 3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y entonces el Señor les refiere y les dice, ¿no habéis leído lo que él hizo al principio? O sea, se brinca la ley, ¿sí? O sea, vamos a entender esto. Otra vez la cerquita dichosa, ¿no? ¿En qué lugar estaba viviendo el judío del tiempo de Jesús? Ni siquiera estaba dentro de la alambrada de los borregos, no estaba afuera, ya se la había brincado, ¿sí? Y como ellos vivían en adulterio, en fornicación, no, pues había bastante trabajo para la ley. Y luego si a eso le agregan que todo produce dinero, eso lo vemos en la historia de la iglesia, en las famosas bulas o indulgencias, ¿sí?
decía, si no mal recuerdo, fue Juan 22, el que fue cardenal francés, cardenal Dussault. Él en algún momento dijo, pues no hay problema, si necesitamos capitalizarnos es muy sencillo, permitamos que la gente se acerque a Dios pagando por sus pecados. Y claro, pues todo el mundo tenía que pagar su cuota porque todo el mundo andaba metido en 20 cosas y la iglesia se hizo rica. ¿Sí? Pero bueno, el punto es que dice, ¿no habéis leído lo que hizo al principio? Y en el verso 7 le preguntan, ¿por qué pues, por qué entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Sí? Ahí es donde viene la cuestión interesante de la ley, que a veces no comprendemos ni con las leyes del hombre actuales, por ejemplo en México, ¿no? Con la cuestión del aborto, de todo esto que estamos viendo y que nos horroriza a veces, ¿no? Y dice el Señor Jesús, dice, por la dureza de sus corazones. Entonces, la ley en sí está obligada a contemplar, a comprender, a incluir cualquier forma de vida que el hombre tenga y tratar de regularla, ¿sí? Entonces, cuando Moisés es el gran legislador de Israel y se da cuenta que pues están haciendo a diestra y siniestra contra la mujer, pues debe de haber alguna manera en la que la mujer pueda regresar a su casa, ¿sí? Sin tener que vivir ciertas condiciones que definitivamente no son las adecuadas, ¿sí? Es como ahora, imagínense, se sorprende a dos jovencitos cometiendo fornicación. Y entonces los padres a la mexicana los casan con escopeta, dicen, ¿no? Ahora te casas. ¿A qué condenan esos chiquillos? ¿Sí? Máxime si no hubo hijos de por medio. ¿Sí? Y si además uno tiene una fe y el otro otra, empiezan las dudas, ¿no? Pero esa es una tradición, esa es una forma que la ley no comprende así. Si nosotros buscamos en la ley mexicana, ya no hablemos de la bíblica, sino de la ley mexicana, nada obliga a que por haber sido hallados en fornicación dos jovencitos se les tenga que casar. Al contrario, de ciertas fechas para acá está prohibido casar a menores, ¿sí? De repente dos jovencitos se enredan, ¿verdad? Deciden vivir en unión libre, sus padres están de acuerdo y dicen, no, pues entonces que se casen, sí, todos de acuerdo que se casen. Van con el juez y les dicen, no, porque no se puede casar a menores de edad. Oh, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es proteccionista o no la ley? Bueno, es un juicio que tendríamos que llevar contra la ley mexicana. Pero hablando de la ley de Moisés, la respuesta del Señor Jesucristo es de mucho llamar la atención, porque dice en el verso 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, ¿sí?, les permitió, así, obviamente aquí repudiar a su mujer, ¿no? Pero lo mismo podríamos revisar en muchos otros mandamientos. Por la dureza del corazón del pueblo de Dios, el legislador permitió que hicieran tal. ¿Sí? Ahí está. Entonces, una de las situaciones que nosotros nos damos cuenta que hay en la doctrina es que hay dureza de parte del corazón nuestro. Y eso sí es contrario completamente a la fe. El Señor por eso prometió darnos un corazón de carne y quitarnos el corazón de piedra. Yo cuando leo ese pasaje siempre pienso, el Señor promete darnos un corazón de carne y quitarnos una cabeza de piedra. Porque, pues sí, la verdad es que nosotros somos los que, dice también el Señor, dice, son duros de cerviz, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos nuestras doctrinas? Y la doctrina que para variar está inspirada por el demonio, o sea, ya más allá todavía, pues lo que va a buscar es que la gente abandone la fe y o viva una vida religiosa o de plano deje todo contacto con Dios, ¿sí? Que es como les decía yo en el ateísmo, la máxima expresión de la falsa doctrina, de la doctrina de demonios,
es el ateísmo. ¿Por qué? Porque la gente completamente abandonó la fe. Yo he conocido familias que por 2 o 3 generaciones ellos dicen, hemos decidido no practicar religión. ¿Por qué no? Ni falta que nos hace. ¿Sí? Pero en el paquete que ellos llaman religión, ahí va el conocimiento de Dios y desde luego la fe. ¿Sí? Entonces es gente que nunca piensa en Dios, que nunca hace oración. ¿Sí? Y la verdad es que ellos apostataron de la fe, siguiendo un camino completamente diferente al camino que el Señor nos pone. ¿Sí? Entonces, vayámoslo como que viendo de manera estructurada. Nosotros tenemos necesidad de la doctrina. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo en el que tenemos que ordenar nuestras vidas. ¿Sí? Tan fácil como que después de la confesión de fe tenemos que tener un tiempo de arrepentimiento. ¿Sí? Si no viene ese tiempo de arrepentimiento, pues nosotros seguimos por el mismo camino y de nada nos sirve esa salvación que el Señor nos da. Seguimos caminando hacia la perdición. Entonces necesitamos de la fe. Pero necesitamos en este tiempo buscar de una fe basada, ¿sí? O acompañada, ¿sí? Algunos dirían aderezada, como para darle sabor, con la sana doctrina, que no contraviene a la ley, no, sino que la confirma, pero a nosotros nos deja aparte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados en el Señor, quizás al centro, ¿verdad? Pero lejos del castigo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿sí? Que nosotros ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado de esa doctrina. ¿Por qué? Porque siempre va a haber quienes enseñen doctrina diferente. ¿Por qué razón? Bueno, hay muchas razones, ¿sí? Pero la peor es porque se hayan dejado llevar, inspirar, guiar por espíritus inmundos. Porque entonces esa es una doctrina de demonios, ¿sí? Y la doctrina de demonios, pues, está hecha específicamente para apostatar de la fe, tarde que temprano. Con alguna estrategia del enemigo, ya saben, ¿no? A veces es increíble que los muy religiosos y los nada religiosos, todos están a la misma distancia de Dios. Ninguno está cerca de Él. ¿Sí? Ateos o extremistas religiosos dan lo mismo. ¿Sí? Entonces, vean ustedes esa parte. Ahora sí, ya entendiendo pues que existe la doctrina, que existen diferentes formas de doctrina, pues ahora lo que nos tocaría sería tratar pues de organizar un mapa mental, ¿verdad? Acerca de las doctrinas, porque debería de haber principales, secundarias, pues útiles para la vida, ¿sí? Ya sea para el hombre, para la mujer, y una serie de cuestiones que tendríamos que revisar, ¿sí? Pero ya eso ya sería como en una especie de segunda vuelta, ¿no? ¿Sí? Hay algo que quiero retomar del comentario de usted, hermana Rita, es precisamente que pues de inicio no necesitamos tanto, o sea, el Señor por eso lo resume en 2 mandamientos. El problema es la complicación que tenemos ahora como sociedad. Por eso algunos socialistas han querido ver a nuestro Señor Jesucristo como un anarquista, ¿sí? Un tipo que quería derribar toda la sociedad para que de ella crecieran las cosas nuevas, ¿no? Bueno, claro, ellos se lo imaginan a su manera, ¿sí? Pero la verdad es que el Señor no vino a derribar la ley, vino a confirmarla. Pero sí nos da una buena trapeada en pasajes como esta de Mateo 19, donde nos regresa al principio, al origen. Si nosotros atendiéramos lo que dice el origen, ni siquiera necesitábamos de la ley. Pero la ley fue puesta, ¡pum!, precisamente para que no llegáramos más allá, ¿sí? Para detenernos en algún momento. Por eso dice que la ley fue dada para el pecador,
no para el justo. Y ahí empieza la lista, ¿no? Que si el parricida, que si el adúltero, que si el fornicario, todos, todo tipo de personas que no ven a la ley. Perdón, que no ven al Señor, sino a la ley. ¿Sí? Fíjense que bien pinta la situación, pensándolo yo como católico. Si en un momento dado la ley del Señor comienza con amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y la segunda parte pues ya tiene que ver con el prójimo, pues simplemente con amarlo, con eso es suficiente. Pero, ¿qué creen? Que mucha gente en la Iglesia católica y en muchas religiones, incluyendo la evangélica, aman a Dios profundamente, pero lo ofenden constantemente. Constantemente. ¿Sí? Entonces, esto otra vez regresa a la perspectiva de la relación con Dios. ¿Sí? ¿Qué tanto conocemos al Señor nuestro Dios? Si yo le llevo algo al Señor, pues pretendería llevarle algo que le agrade, no que lo haga enojar. Hermana Rita, diga usted. Pues también acerca de ese comentario, ¿no? Muchos decimos que amamos, por ejemplo, el esposo a la esposa y le da unas golpeadas tremendas, Sí. etcétera, ¿no? Ejemplos como ese, que pues ni siquiera estamos entendiendo qué es amar. A lo mejor desde ahí empieza, ¿no? Y Pues bien sí. dice también el Señor en su palabra, si me amas, guarda mis mandamientos. Sí, así es. Es una situación, les digo, de relación, porque conforme vamos descubriendo la persona de Dios, pues deberíamos de atender a agradarle más y esforzarnos más. La relación de una pareja es la más clara forma de ejemplo. O sea, cuando un muchacho ve a una muchacha y le gusta, ve la manera de agradarle, ¿sí? Hasta cambia. Si nunca se baña, pues ya se baña, ¿no? Si no se peina, pues ya se peina. Si no, hasta estudia por la muchacha, ¿no? Que la ve en el club de matemáticas, pues ahí se va a meter en matemáticas, a esforzarse, ahora tiene que saber matemáticas por la muchacha, ¿sí o no? También ahí vienen a veces las cuestiones de hipocresía, porque ya cuando consigue lo que quiere, ahora sí ya no le gusta bañarse, ¿no? Ya vuelve a las andadas, ¿no? Pero hay quienes cambian y así se quedan. Y hay quienes son falsos completamente. Pero bueno, es también algo así. No nos ha tocado ver gente que tiene necesidad de una sanidad y está detrás de nuestro Señor y viene a la iglesia y pide oración y bueno, nada más recibe la sanidad y se va. Así es, así es. ¿Sí? Claro que pues el Señor tenga misericordia de cada uno, ¿no? Pero nosotros queremos estar más seguros conforme a la palabra, eh, pues con el Señor, ¿no? Pero es muy de llamar la atención. Entonces, en el caso de una pareja, cuando ya se logró tener esa relación, pues ahora hay que mantenerla, ¿sí? Y a veces esa relación se mantiene en el conocimiento de, y a veces pasan 10 años y sigue uno regándola, ¿sí? Como a mí que se me olvida cada año el cumpleaños de mi esposa y el aniversario de boda, ¿sí? Lo bueno que no tenemos tina, porque si no me iba yo a dormir ahí. Pero bueno, el Señor nos guarda. Él es misericordioso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en una unión, en una comunión, las personas somos completamente distintas. Lo que se necesita es la voluntad. Y esa voluntad nosotros la manifestamos a través de la fe. Si nosotros tenemos fe en el Señor, en un momento dado, pues le vamos a creer a Él, ¿sí? Y si no le creemos a Él, pues entonces la verdad, estamos llevando una muy mala relación, porque es la relación errónea donde se hace lo que yo diga y nada más, sin observar al otro, ¿sí? Claro que aquí también es diferente la relación, porque en una relación de pareja, pues a veces parte del duelo, como dicen, máscara contra cabellera, es por ver quién tiene la razón, él o ella, ¿sí? Y los agarrones. Pero en el caso del Señor,
nosotros tenemos que confesar, como citábamos el domingo al Salmo 100, ¿sí? Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Entonces ahí la verdad es que cuando el Señor se muestra y nos hace saber su voluntad, pues a nosotros lo que nos conviene, pues es rendirnos ante su voluntad. ¿Sí? Y con todo nos conviene ejercitar sabiduría. ¿Sí? Porque de repente no falta por ahí alguno que enseñe mal. ¿Sí? Por varias cosas, les digo, incluyendo la doctrina de demonios, desde ser ignorante hasta ser influenciado por demonios. Y entonces, en lugar de lograr que nosotros nos complazcamos en la unidad con nuestro Dios, ¿sí? Nos irritemos. Entonces, de repente ya no vemos venir el día porque sabemos que ese día, ay, y no se puede hacer, ¿no? A mí, por ejemplo, ¿cómo me chocaba Semana Santa? Pues no podía yo comer sándwiches de jamón. ¿Sí? Dios sabe que me gustan los sándwiches de jamón. Entonces, yo decía, ¿y por qué? ¿Sí? Y eso de que el pescado los viernes, ¿y por qué? ¿No? Y luego vamos escalándolo porque llega el día del pago del salario y ahí viene el diezmo. ¿Y por qué? Si el que lo ganó fui yo. ¿Sí? Pero luego lo aderezamos con doctrinas extrañas, como por ejemplo el de la primicia, que no se enseña a veces como debe de ser, ¿no? Entonces, pues sí, pues yo todo lo que gané en el mes lo tengo que dar, y el que tiene un puesto de jitomates, nomás lo que ganó en el día, eso es lo que tiene que dar. ¿Qué pasa con las primicias? No son justas. No, momento. Dios es justo. ¿Sí? La doctrina no siempre, dependiendo de su origen. ¿Sí? Porque si la doctrina lo puso el que recibe las primicias o los diezmos, pues ¿hacia dónde va a estar empinado? ¿Sí? Nos van a aplicar la ley del embudo. ¿Sí? Ancho de su lado y angosto del nuestro. Pero si la doctrina que nosotros seguimos es de la Biblia y la estableció el Señor, o la estableció la iglesia basada en la Biblia y en los principios bíblicos, empecemos por la fe y el amor, entonces no va a ser gravoso. Al contrario, viene el tiempo y nos gozamos, ¿no? Yo me acuerdo qué coraje tenía yo que mi mamá y mi hermana a fuerzas nos jalaban los domingos a la iglesia. Íbamos de paseo a Cuernavaca, ¿sí? Y unos días y alguna quinta, alguna cosa así. Y el domingo mi hermana y mi mamá se tenían que ir al servicio. Si estamos de vacaciones. ¿Sí? Yo no lo comprendía. En fin. Y ahora no salimos de los servicios, ¿no? En fin. Tampoco comprendía yo por qué tantas horas de alabanza. O por qué brincar como chapulín. ¿Sí? Gloria a Dios porque ya soy chapulín, ¿verdad? Aleluya. Pero todas esas formas de doctrina, lamentablemente, pues nos llevan a recordar todo esto que venimos platicando. Necesitamos conocer más al Señor. Si al Señor no le gusta, pues no le gusta. Y yo no le muevo. Así. A mí me dieron muchas explicaciones de por qué sí celebrar la Navidad y de por qué no celebrar la Navidad. Y Dios sabe que yo fui un radical que durante 20 años no celebré la Navidad. Hoy la celebro. Pero algo me quedó bien claro después de 20 años de análisis. Que al Señor no le gustan los árboles en su santuario. Así. Es una parte muy textual de la ley. ¿Sí? No hay ningún tipo de árbol ni ningún tipo de poste en su santuario. Bueno, entonces, si he de celebrar Navidad, no va a ser con un árbol en el santuario del Señor. ¿Por qué? ¿Porque soy un terco? ¿Porque soy legalista? Bueno, pueden opinar de mí lo que quieran, pero el argumento yo lo tomo de la Biblia. Y si lo tomo de la Biblia es porque quiero agradar al Señor. Si me encontrara yo en alguna parte donde dijera que al Señor le gustan las rosas,
¿sí? Y en mi mano está llevarle rosas todos los domingos, pues yo lo haría, ¿sí? Pero no encuentro una parte donde diga que al Señor le gustan las rosas, pero me encuentro una parte que dice con pandero, con danza, con alabanza. Eso es lo que le llevo, ¿no? Algo así. Claro que se multiplica mucho en diversidades, porque los seres humanos somos muy diversos, ¿no? Les platicaba yo ahorita lo que está pasando con lo del adulterio y ya no está penado el adulterio en México, ya está permitido el aborto en algunos estados. Bueno, es la ley del hombre, ¿sí? No los justifico, pero los comprendo. Si ellos no legislaran al respecto, estaría fuera de la ley. Lo seguirían haciendo. Pero la ley fue dada para el pecador. Esas leyes son para ellos. El hecho de que digan que el aborto está permitido no quiere decir que nuestras hijas van a abortar, ¿o sí? ¿De qué depende? De la instrucción que nosotros les demos. Si nosotros cumplimos lo que dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, nunca se alejará de él, entonces, pues eso de la ley del aborto no vamos a tener ni siquiera que darle una leída, porque eso es para ellos, ¿sí? Lo mismo la cuestión esta de la sexualidad y de todo esto, ¿sí? En fin, problema si alguien saca una ley en donde diga que todas las mujeres están obligadas a abortar. Ah, esa es otra cosa. En Egipto se dio una cosa semejante. Todas las mujeres estaban obligadas, todas las familias estaban obligadas a lanzar a sus hijos varones al río. Fíjense. Tremendo, ¿no? Entonces a lo mejor ya es tiempo de cambiar de país. Pero mientras tanto, pues, ¿qué podemos decir? Está sucediendo lo que el Señor dijo que iba a pasar. Yo creo que no hay que espantarnos ni ir a hacer grandes alborotos, ni... No, en todo caso mejor trabajar hacia adentro, ¿sí? Porque, pues imagínense, si nosotros queremos que el mundo enseñe en la clase de biología lo que nosotros creemos, pues no lo vamos a lograr. Lo que tenemos que hacer es que la iglesia tenga su propia clase de biología, ¿no creen? ¿Sí? Pero si nos asustamos y no lo hacemos, en un momento dado le estamos dejando el control de la natalidad, las relaciones sexuales, las relaciones de pareja. Todo esto se lo estamos dejando en manos al mundo. ¿Cómo nos van a educar a nuestros niños? Terrible, ¿no? Entonces habrá que poner atención allí, porque aunque son enseñanzas seculares, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, pues serían doctrinas, ¿no? Serían doctrinas. Y entonces tenemos que tener cuidado antes de que nos afecte en la realidad. ¿Comentarios hasta allí? ¿Dudas, preguntas o berrinches? ¿Todo bien? Gloria a Dios. Muy bien, bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Bueno, hay varios puntos doctrinales que revisar. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Pero yo creo que los principales que nosotros tenemos que tratar de revisar, pues son aquellos que son los más normales en nuestra vida, ¿sí? Uno de ellos podría ser, por ejemplo, el matrimonio, ¿sí? Porque, pues bueno, finalmente como cristianos nos casamos, ¿no? Y dentro del matrimonio, pues hablar del divorcio. ¿Se puede o no se puede? ¿No? Ese sería uno. Otro punto doctrinal serían los sacramentos. El bautismo. ¿Cómo se da y a quién se le da? ¿Qué significa? La Santa Cena. También sería otro punto doctrinal interesante de revisar porque, bueno, ya que les digo, ¿verdad? Yo tiendo a ser controvertido en ese aspecto. Otro punto doctrinal interesante son las fiestas. ¿Los cristianos van o no van a las fiestas?
¿sí? Hay fiestas a cada rato, o sea, hay que ir a comer tamales en febrero, ¿verdad? Está luego las fiestas de Semana Santa en abril o marzo. Luego está ¿cuál otras fiestas? Las fiestas patrias, participamos o no participamos, ¿sí? ¿Cómo participamos? Hay grupos pseudocristianos que no participan de las fiestas patrias, ¿sí? Ya no digamos los testigos de Jehová. Otra fiesta que nos causa problemas es el Día de Muertos. ¿Qué hacemos qué hacemos con los muertos? Y ahí entra muy interesante porque los cristianos se pueden incinerar, ¿sí? Se puede hacer una oración por los muertos. Nos cuidan desde la otra vida. En fin, varias preguntas que responder. ¿Estaría bien o estaría mal que nuestros niños fueran a pedir calaverita o se vistieran de Gasparín o alguna cosa así inocente en Día de Muertos? ¿Sí? Y para cerrar el ciclo, pues la Navidad. Podríamos o no podemos celebrar Navidad como la celebramos, ¿qué hay de eso? En fin, son puntos prácticos, ¿no? Y en medio, pues también otras tantas cosas. El noviazgo, por ejemplo, a lo mejor se puede poner dentro del matrimonio, ¿no? Como un apartado ahí. La unión libre. ¿Existe la unión libre? ¿Sí? ¿Qué es la fornicación? ¿Qué es el adulterio? Porque el Señor manda que presentemos ante Él nuestros cuerpos, pues en un sacrificio agradable a Él. Amén. Y si nosotros sujetamos a nuestros cuerpos a otras cosas, ¿qué está bien, qué está mal, no? La bebida, la droga, los enervantes, ¿se puede o no se puede? ¿No se emborrachó Noé? ¿Y cómo habrá estado Jacob que recibió a la esposa equivocada? ¿Se imaginan? Sí. Los tatuajes. Los tatuajes. ¿Se puede uno hacer tatuajes o no? ¿Sí? Así es. Y ahorita que menciona eso de los tatuajes, mi hermano sabe también la cuestión de las transfusiones de sangre. Porque el grupo de testigos de Jehová es radical. Ellos no reciben sangre ni de esa forma. ¿Sí? En fin. Hay muchísimos puntos que ver. Pero bueno, pues a mí me gustaría que tratáramos de verlo por orden. ¿Les parece si empezamos a ver acerca de nuestro cuerpo? A mí me gustaría, es como un bloque tras otro porque se empalma con nuestra vida moral. Empezaríamos por el noviazgo, ¿sí? También después de eso, ¿hay unión libre o no hay unión libre? El matrimonio, ¿sí? Lo que le llaman matrimonios, se me fue cómo le llaman, mixtos, le llaman, cuando es un creyente y un no creyente. También hay que revisar esa parte, ¿no? Y desde luego el divorcio, ¿sí? Y volverse a casar, porque también ahí entra otra cuestión, ¿sí? Todo eso creo que es un mega apartado que tenemos que revisar, ¿no creen? ¿Sí? Muy bien. Bueno, son 8:36. Yo creo que ya no nos da tiempo propiamente de abordar el siguiente tema. Ya saben que el tiempo vuela. ¿Les parece si quedamos entonces para la próxima semana comenzar con el tema del noviazgo y de allí nos brincamos hacia el matrimonio? ¿Sí? Muy bien. Y como siempre les digo, nada más que luego no me hacen caso, hagan una lista. Hay muchos temas que tratar. Gloria a Dios. Como que el hermano Sergio quiere decir algo. Que diga, que hable. Ahí está, ahí está. No, como dice usted, pastor, son temas que la verdad a veces uno lo deja que otros lo expliquen.
y como usted dice, lo explican conforme al hombre, conforme a las leyes de esta tierra. Entonces es importante que como iglesia o como papás nos informemos y sepamos, como dice usted, contestar las preguntas de nuestros hijos, porque yo, por ejemplo, lo veo yo con Rebeca, hay cosas que ella a su edad, 33 años, luego me ha preguntado y uno da por enterado que ya lo saben, pero es eso, de que uno no se ha tomado el tiempo de explicarlo, o más bien no se ha tocado ese tema, pues, porque a veces cuando uno toca el tema, los demás como que no quieren hablar, pero si ellos ya lo tocan, pues ya es importante saber qué decir, y como dice, pues ahorita es bueno, como lo que usted está diciendo, llevar ese tema del noviazgo, porque uno no sabe, ¿no? A veces uno, como joven, cuando estábamos jóvenes, hacíamos o decíamos cosas que no eran correctas, pero ahora, pues ya conforme la palabra, pues ya sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sí, amén. Gloria a Dios. Yo me acuerdo de un comentario que le hizo se hicieron entre alumnos de la maestría, porque la mayoría son gente joven y uno de los que está estudiando maestría es un señor ya que pasa los 50 y tantos años. Y me acuerdo que cuando él algo estaba exponiendo al respecto de la situación de construir una familia y todo esto, uno de los jóvenes le dijo, no, pero oye, pues si tú ya estás más allá del bien y del mal, como diciendo ya quedas fuera de todo eso, ¿no? Pero yo pienso que en realidad no es tan fácil, porque al final de cuentas nos toca también enseñar a nuestros hijos, ¿no? Y a veces pues ya pasamos esas cosas, pero sí, si somos francos, habría cosas que no nos gustarían de lo que nosotros vivimos, que experimentaran así nuestros hijos, ¿sí? O a lo mejor otras que sí, que quisiéramos que lo gozaran así, con cierta libertad, con bendición y todo, pero de forma correcta. Y ahí es donde cualquiera de nosotros el Señor nos lleva a servir de maestros, ¿sí? Porque pues imagínense, ¿a quién le va a pedir consejo los más jóvenes, no? Muy bien, gloria a Dios. Vamos entonces a dejarlo allí. ¿Les parece si hacemos oración? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros y en medio de nosotros, porque tú nos guardas, Señor, y tú presides cada una de nuestras reuniones. Te agradecemos, Señor, porque los que estamos aquí tenemos una gran intención de aprender de ti. Más allá de solo vivir una religión, queremos conocerte, queremos agradarte y queremos que los días de nuestra vida nos sean útiles para poder cada vez más hacernos a la manera tuya. Mira, Señor, tú nos conoces. ¿Qué tan dispuestos estamos a vivir la vida en Cristo? Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque nos damos cuenta por lo que hemos hablado hoy, que hay una sana doctrina que tenemos que buscar y así enseñar a tu iglesia. Pero también hay doctrinas diferentes que nos llevan lejos de ti, y peor todavía, la doctrina de demonios. Señor, guárdanos de todo esto. Permite, Señor, que no caigamos en engaños del enemigo, sino que siendo capaces de reconocer lo que tú nos das, te glorifiquemos todo el tiempo de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Y de paso también te pedimos, guarda nuestra salud y sánanos. Gracias por las sanidades que estás manifestando en tu iglesia. Y gracias también, Señor, por la vida de aquellos que ya no están con nosotros, pero que también sabemos que están contigo y que los veremos en el día de tu venida. Gracias, Padre. Trae consuelo y bendición a tu iglesia y trae conocimiento para que esta generación no perezca por falta de conocimiento. Gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Muy bien. Bendito sea el nombre.